Buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá y al Misterio. La Atlántida, Lemuria, Agartha, Samsara, Paitití, El Dorado, nombres que a todos nos emocionan, nombres de lugares imposibles. Cuando yo era niño, en mi infancia, soñaba con descubrir una de esas fabulosas ciudades. ¿Existen? ¿Son solo leyendas, mitos o estarán allá, en lo profundo de la selva, debajo del mar? Bienvenidos a Más Allá, nuestro especial sobre ciudades perdidas. Por milenios la humanidad sobrevivió ocultándose en cuevas, construyendo sus casas entre las dunas del desierto y las copas de los árboles, hasta que hace 6.000 años la historia cambió. Una nueva forma de resistir a las inclemencias del clima había nacido. La primera ciudad humana fue Ur, localizada cerca a la desembocadura del río Éufrates y coronada por imponentes pirámides de barro llamados Sigurat. Fue la primera metrópolis de la historia y se decía entre los antiguos que provocaba cierto embrujo a los mercaderes y viajantes. Se decía que allí estaba localizado el Jardín del Edén y la Torre de Babel, pero de la imponente ciudad solo quedan ruinas. Ruinas que nos recuerdan que por más duras que sean las piedras, tarde o temprano volverán a ser polvo. Sin embargo, Ur no estaba sola. Las antiguas escrituras nos hablan de medio centenar de ciudades perdidas, citadeles umbrías que han quedado veladas por las mareas del tiempo y de las cuales poco o nada sabemos. El Dorado, la Atlántida, la ciudad perdida de Zeta, Agartha, Trapalanda, son tan solo un puñado de nombres que representan uno de los misterios más grandes de la humanidad. Acompáñenos esta noche a investigar lo que se oculta tras las ciudades perdidas más enigmáticas de la historia. Ciudades desaparecidas en el tiempo que quedaron registrados en libros de Platón, en libros de Heródoto. Ciudades desaparecidas de la historia que solo se recuerdan como leyendas de los antiguos incas, como Paitití, la ciudad perdida de la selva. Dicen que en Colombia también hay 2 o 3 ciudades perdidas. Hoy vamos a hablar de ellas. Pero para hablar de las ciudades perdidas en general tenemos hoy 2 grandes invitados. Primero tenemos aquí a mi lado al sociólogo que también tiene un posgrado en Europa y ha sido profesor de varias universidades, el señor Ricardo Forero. Muy buenas noches. Esteban, muchas gracias por tu presentación y un honor estar aquí con ustedes. Ricardo, el tema de las ciudades perdidas, ¿por qué cree como sociólogo que nos causa tanto embrujo? Porque es un recordatorio claro de que también las civilizaciones caen en la historia, que por más desarrollo técnico que se tenga, las civilizaciones también tienen un punto de colapso y también tienen un marco muy romántico. Dentro del proceso del romanticismo en el siglo XIX, cada uno de estos procesos de descubrimiento que se dieron a través primordialmente del eje del colonialismo recordaban esos antiguos escenarios, esas rutas. Nos gusta maravillarnos, imaginarnos cómo era que se vivía en ese tiempo y nos transportan a una era absolutamente mágica y maravillosa. Y bueno, también nos acompaña historiador y premio Simón Bolívar de periodismo, el señor Nicolás Pernet. Nicolás, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Esteban? Bien, Nicolás, le tenía una pregunta que cuando empecé con este tema siempre quise hacerle. Usted que es historiador, ¿cuál es la obsesión de muchos por buscar en las escrituras antiguas misterios como las ciudades perdidas? Porque aparecen en el mismísimo Platón, aparecen en textos de los mongoles. Los conquistadores españoles hablaban de ciudades que nunca se encontraron. ¿Por qué esa obsesión por buscar ciudades perdidas? La búsqueda de ciudades perdidas pues, también coincide con la época justamente de inicio de la conquista del mundo. Del siglo XV en adelante, Europa va a recorrer el mundo
va a dominarlo, va a llegar a América, va a llegar a Asia. Y esa época justamente coincide con el inicio de las grandes búsquedas de ciudades perdidas, porque justamente es esa forma de dominar lo desconocido, de llegar a lo que no se conoce. Claro, cuando llega a América, a España, lo que va a encontrar es un montón de ciudades desconocidas, y junto a las ciudades va a encontrar leyendas de otras que existieron o que se rumoraba que estaban aquí o estaban allá. Muchas veces los indígenas mismos, para buscarse el modo de sacarse de encima a los españoles, van a decir que más adelante va a estar la ciudad llena de oro, de plata y todo esto. Así que la idea de ciudades perdidas hace parte del instinto humano de descubrimiento, de investigación, de conocer, de exploración, y coincide con la época de los grandes viajes de Europa del siglo XV para acá. Bueno, señores, yo quiero hacer una ruptura aquí en el programa. Sí, vamos a romper todo, pero primero tuiteen con Ciudades Más Allá, que es nuestro numeral de hoy. Todo el mundo pensaba que las ciudades perdidas eran leyenda, y todavía yo creo que estamos de acuerdo en que muchas de ellas lo son, que simplemente son creaciones tanto de escritores como de mitos. Pero resulta que hay unas que han resultado reales, y durante siglos. No solamente durante 20 años, no, durante casi 1500 años la gente pensaba que había una ciudad que era una mentira, hasta que un aventurero dijo, la voy a encontrar, y todos le decían que estaba loco. De pronto la encontró. Les estoy hablando de Troya, y la historia de cómo la descubrieron la van a ver a continuación. Aunque para muchos las ciudades perdidas no son más que leyendas, la realidad es que existen razones para sospechar que muchas de ellas son reales. Mapas y escritos antiguos las describen con detalles tan precisos que resulta difícil descartar su existencia. Detalles que le sirvieron al aventurero Heinrich Schliemann para descubrir una de las ciudades más fabulosas de todos los tiempos. Tachado de loco por sus colegas, Schliemann estaba obsesionado con la Ilíada y la Odisea de Homero, donde se narraba la guerra de Troya. Llevado por una corazonada y completamente endeudado, viajó hasta Turquía en 1870, realizando uno de los descubrimientos más fabulosos de todos los tiempos. El mundo quedó sorprendido. Troya era real. Las leyendas eran ciertas. Los manuscritos tenían razón. Las ruinas estaban tan bien conservadas que en 1873 descubrió una gran cantidad de objetos y joyas de oro que identificó el tesoro Príamo. Las calles y sus famosas murallas pudieron ser localizados, inspirando la estética de películas como Troya. ¿Qué hay allá? Esperando. Más allá de la playa. ¡Inmortalidad! ¡Tras ella! ¡Es suya! A pesar de que muchos las consideran leyendas, las ciudades perdidas existen, y tal vez algunas de ellas solo estén esperando a ser descubiertas. Nada más y nada menos que Troya. Todos pensaban que era una mentira, un mito, por miles de años. Un aventurero de Schliemann, ¿lo vieron ustedes? Que además no estudió nada de arqueología ni antropología, un pequeño genio porque sabía 15 idiomas, convenció a un montón de gente que le diera dinero, se fue hasta Turquía y encontró Troya. Entonces sí hay ciudades perdidas en el mundo. Claro, y además también este caso es un caso único en cómo la literatura de ficción puede dar indicios para encontrar ciudades verdaderas. Schliemann, un genio o un loco, siempre la diferencia es muy pequeña entre ambas cosas. Desde niño se volvió obsesivo con el tema de la Ilíada, de leer la historia de la guerra de Troya. Se aprendía pedazos de memoria de la Ilíada, lo recitaba por pequeñas monedas. Se puede decir que se hizo un millonario justamente para poder llevar a cabo esa expedición. Se casó con una esposa griega, justamente llegó a Grecia y puso un anuncio en el periódico buscando esposa griega que lo ayudara a buscar Troya también para conocer no todo. la quería, sino era un instrumento. Toda su vida fue Troya. Estuvo para buscar Troya. Es increíble cuando uno ve la historia de Schliemann, toda su vida parece que giró en torno a esa obsesión de encontrar la ciudad perdida de Troya. Se fue a Turquía a buscar los lugares donde él pensaba que se podía llevar a cabo esa guerra de Troya. Siguió la Ilíada como un texto geográfico para buscar desiertos, buscar montañas, buscar todos los valles.
y siguiendo todo ese método llegó a encontrar no solo una Troya, encontró 7 ciudades en el lugar que luego va a ser Troya, ciudades que con el paso de los siglos fueron dando paso a la siguiente, se perdían, se secaban y otra nacía encima, y así encontró 7 capas distintas de ciudades de Troya y le entregó a todo el mundo la prueba de que la historia de Homero no era nada más una historia literaria, sino realmente la narración de una guerra que seguramente no se dio por culpa de Helena de Troya y de Pares, sino que era toda la zona de entrada al Mar Negro, y desde ahí toda la guerra que hacen los griegos en esa zona es para poder dominar esa entrada. Nicolás, rápidamente, antes de que nos ilustre aquí el sociólogo, resulta que Homero también nos habla de Aquiles, nos habla del caballo de Troya. Es probable que eso haya sucedido, no como lo dice él, pero que haya sucedido algo de eso. Sí existió el rey Menelao de pronto. Sí, encontraron claro. hasta la máscara, ¿no? Claro, bueno, digamos que cuando llega Schliemann y encuentra Troya, le da nombres a todo lo que él había visto en la Ilíada. Obviamente, su guía para nombrar la máscara de Agamenón, sí. y el tesoro de Príamo viene es de su referencia de la Ilíada. Pero si encontró Troya y a partir de la novela, ¿por qué no iba a pensar que los personajes eran también reales? Hasta allá no ha llegado la investigación y a probar que esa máscara que encontró era de Agamenón. Él la bautizó así porque así estaba en el libro. Pero sin duda es posible que muchos de las historias, que además se habla que Homero no las escribió, que Homero fue alguien que las recopiló. Muchas veces las grandes obras literarias son la recopilación de muchas historias. Sin duda es posible que todo lo que menciona ahí, mucho sea cierto, muchos nombres, muchos topónimos, muchas referencias sean ciertas. O sea, realmente la literatura puede dar paso a muchas investigaciones. ¿Quién quita que en 2000 años no busquen a Macondo como si fuera una ciudad perdida también? Y la encuentren. Y la encuentren siguiendo a García Márquez. Doctor Forero, Troya, es que este caso es increíble. Cogen un libro que es de Homero, donde cuenta, que se llama La Ilíada, que para todo el mundo era simplemente ficción, y un tipo, un loco, dígale como quiera, la encuentra. Sí, es realmente muy importante también por el valor que tiene dentro de la cultura grecorromana el papel de la Ilíada. Tiene un papel preponderante, es un eje, digamos, principal, y obviamente también de la cultura occidental, y también vista como una recopilación de historias de tradición oral, que es también uno de los principios importantes que cabe analizar. No solamente es la visión sobre el texto escrito, sino que la oralidad como un elemento en el cual podemos encontrar una verdad y una verdad física concreta, como es hallar propiamente Troya. Hay un valor simbólico muy fuerte, porque a partir de la idea de encontrar esta ciudad, la visión que se empieza a tener de esta tradición oral y de la tradición escrita cambia y se vuelve sospechosamente que podemos encontrar más ciudades perdidas en muchos lugares del mundo. Claro, es que vea, es tan fuerte lo de Troya que usted y yo siempre hablamos del talón de Aquiles. Eso es de la historia de Troya, de la Ilíada. Hablamos del caballo de Troya. Los virus de computador que se llaman troyanos es por la historia de Troya. Y muchas de esas cosas más. Durante 1500 años, esa historia la gente consideraba que era falsa, hasta que alguien la encontró. En los siguientes bloques les vamos a contar ciudades como Troya que todavía no se han encontrado, pero que hay indicios sorprendentes, tanto en el mito como en la realidad. Así que no se vaya, porque después de estos comerciales los invitamos a buscar juntos estas ciudades en Más Allá. Continuamos en Más Allá y estoy viendo que nos escribe por aquí Dana Hernández, varios más, todos con el numeral Ciudades Más Allá. Edison Giraldo, que dice que hablemos de la Atlántida. Ya haremos un programa solo de la Atlántida, pero hoy queremos hablar de ciudades perdidas. Y esas ciudades perdidas que a veces nos parecen imposibles. Y la más cercana a nosotros, una que supuestamente quedaba aquí, en Colombia, fue buscada por los europeos durante el siglo XVI, XVII y XVIII, incluso todavía. Les estoy hablando de una ciudad que supuestamente estaba construida de oro. Y esta es su historia. Existe una ciudad perdida fabulosa, cuyas calles, plazas y andenes brillan como el sol. Una tierra codiciada que desató la ambición de decenas de conquistadores europeos que gastaron su vida por encontrarla. Una tierra de riqueza se encontraría localizada en el territorio en que hoy se ubica Colombia y que era conocida como El Dorado.
Los rumores sobre la ciudad se esparcieron entre los conquistadores luego de que en 1535 Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Santa Marta con el objetivo de alcanzar Perú. En su camino, Quesada observó que a lo largo del río Magdalena los indios consumían granos de sal traídos desde tierras lejanas, en donde, según ellos, vivía un señor muy poderoso de riquezas y que se vestía de oro. Se trataba del pueblo muisca, que tenía como ritual sumergir a sus dignatarios cubiertos del metal precioso en la laguna de Guatavita. Pero esto no bastó a la codicia. Docenas de documentos narran cómo supuestos testigos indígenas informaban de la existencia de una ciudad bañada en plata y piedras preciosas en lo profundo de la selva. La leyenda pronto se convirtió en obsesión y enfermedad. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro, cuyos tejados dicen son de oro puro. Ira y delirio, como el de Lope de Aguirre, quien era apodado El Loco por su carácter inestable y violento. En 1560 partió desde el Perú una expedición al mando de Pedro de Ursúa, a quien asesinó y descuartizó un año después. A partir de ese momento se internó en la Amazonía en búsqueda del dorado con más de 300 españoles, 30 esclavos negros y 500 sirvientes indios. Tropa que se fue reduciendo lentamente debido a las ejecuciones y las enfermedades, hasta que los sobrevivientes se rebelaron, asesinándolo. Su historia se transformó en una leyenda negra, siendo retratada en la película Aguirre, la ira de Dios, con Klaus Kinski en 1972. ¿Qué fue el dorado? ¿Un sueño de los conquistadores o una civilización que está por descubrir? Enigmas que al parecer se sumergen entre la leyenda. Repleta de oro, la gran capital de oro de los indígenas de América, nunca encontrada. ¿Mito o realidad? El aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado en honor a ese mito. Muchas personas murieron y algunos todavía piensan que existe. ¿Qué podemos hablar del Dorado, doctor Pernet? El Dorado es una leyenda, es la definición de leyenda en el sentido de que se construye a través de una serie de narraciones orales y se va construyendo, se va idealizando de esa manera la idea de que se puede llegar a encontrar una ciudad de oro. Sabemos que el oro sin duda fue un elemento muy usado por las comunidades indígenas, también muy apreciado por su relación cosmogónica, por su idea de que brillaba como el sol, por su resistencia, su duración, pero en el fondo es la concreción de un ideal de la conquista española, que es básicamente encontrar el lugar de todos los tesoros reunidos. Obviamente todo el trabajo que hicieron los españoles de conquista, de arrasamiento de las comunidades fue en búsqueda de oro. Y al escuchar historias como la historia de la laguna de Guatavita, que sí es real, la idea de que los muiscas tenían la costumbre de sumergir a su cacique, a su cipa dentro de esa laguna, sí es cierta, pero juntando diferentes historias, en el corazón de los españoles se va creando la esperanza, la ilusión de encontrar una ciudad enteramente de oro. Y no fue nada más aquí, en esa zona de lo que es Colombia ahora. En toda América Latina se encontraron todas las leyendas de ciudades como la de los Césares, que eran de plata en el sur, o la idea que después iba a ser cierta de la Sierra de Plata, que van a llegar a encontrar todo lo que es Potosí. Entonces, como ciudad es posible que no se encontrara el dorado y que nunca se encuentre, pero lo que sí es cierto es que si se junta todo el oro que han sacado en Colombia, fácilmente pueden hacerse muchos dorados. Bueno, doctor Forero, la ciudad del Dorado, ¿cómo poder diferenciarla de Troya? A Troya la encontraron. El Dorado es un mito, como lo fue Troya, pero ¿qué diferencias encuentra usted? Hay unas diferencias muy importantes. Este es un mito, el Dorado es un mito construido a partir de una realidad, de un continente muy rico. Cabe ver la relación que tiene la construcción del mito del Dorado
con la invasión que tuvo por parte de Pizarro en la zona inca. Hay una relación muy fuerte, o sea, el imaginario en torno a la enorme exuberancia de la riqueza de oro no parte de una idea general, sino que empiezan a haber una serie de indicios que para los españoles empiezan a ser propios de realidades. Encontraban en muchas de sus relaciones, como lo que encontraron en Panamá a partir de Balboa, o lo que empiezan a construir Belalcázar también en su gesta del sur hacia el norte, empiezan a encontrar evidencia de que había una enorme riqueza de oro. La gran pregunta era, ¿esta riqueza de dónde viene? ¿Dónde están las minas? ¿Dónde es el origen que tiene? Y entonces esa realidad fragmentada empieza a construir una leyenda cada vez más exuberante, también muy usada y a través de una gran agilidad por muchas comunidades indígenas para desplazar a los españoles cada vez más adentro. Entonces podemos ver el origen, por ejemplo, del país de la canela y las diversas invasiones que se va a tener a partir de Orellana para que se entre a la Amazonia, para que ellos sigan buscando y sigan deleitándose con esa idea general que se tiene a partir de esos países de oro. Doctor, si le entiendo bien es esto. Los españoles llegan a un pueblo, dicen, denme el oro, ¿y de dónde lo traen? Los indígenas, para decir que no se queden aquí, se vayan rápido, les dicen, no, viene de por allá, y es mentira. Es para que se vayan y se vayan metiendo a la Pero también selva. hay una realidad. Ellos saben, por ejemplo, que hay una enorme riqueza a partir del imperio inca. Entonces, esa idea fragmentada lo que va a hacer es nutrirse de un mito que se exalbora completamente, como de una realidad clara de que hay una enorme riqueza en oro que va a alimentar constantemente esa leyenda y que va a alimentar, obviamente, el proceso de colonización en toda América Latina. Y podría existir una ciudad, no de oro, o tal vez sí, sino que nunca se descubrió. Bueno, hay dos elementos muy importantes. En la segunda mitad del siglo XIX se drenó Guatavita y la Laguna de Siecha buscando oro y se encontraron recursos, artefactos de oro y de esmeraldas. O sea, la idea no es tan lejana, pero obviamente no es esa realidad tan amplia como se tiene. Y también uno de los manuscritos más interesantes del discurso de Premio Nobel de Gabriel García Márquez muestra cómo ingenieros en el siglo XIX consideran que el Canal de Panamá podía ser construido a partir de oro. Hay una mitología muy amplia que nos muestra la enorme riqueza que tienen estos continentes. Doctor Pernet, Aguirre, el loco Aguirre, ahí lo vimos en la nota, se metió a la selva con un montón de gente buscando el dorado. Sí, Y al final terminó en una masacre. claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Enfermedad o realmente era un aventurero que quería encontrar la ciudad? Yo creo que es una enfermedad que se llama la ambición, que puede enloquecer a cualquiera y puede llevarlo a hacer todo tipo de actos de locura. La locura de Aguirre, de Lope de Aguirre, fue justamente separarse de la expedición con la que venía y declararse en lesa majestad, o sea, en separarse de la corona española, no aceptar la autoridad de la corona española, que para ese momento era muy, muy grave, pero al mismo tiempo era algo muy normal, porque estaba perdido en la selva, lejos de cualquier contacto. ¿Cómo va a recibir órdenes de un rey de España que está a miles de kilómetros y que nunca lo va a encontrar? Toda esa idea de la expedición que busca cada vez más cómo llegar al oro fue lo que básicamente hizo que de las expediciones, por ejemplo, de Pizarro saliera Belalcázar, de Belalcázar saliera también Robledo, y así cada expedición iban sus capitanes como haciendo una especie de toldo aparte para buscar ellos las riquezas que querían encontrar. Todos los grandes hombres que ahora encontramos en estatuas en muchos pueblos de Colombia fueron realmente traidores que salieron de su expedición originaria para crear su propia expedición y encontrarse ellos mismos las riquezas. Bueno, muchas gracias, profesor Pernet. Pero hay una ciudad que ya no es como El Dorado y no es como Troya, es una ciudad que se cree está en el Himalaya, una ciudad habitada por monjes, una ciudad perfecta donde solo hay felicidad. Y su nombre es Shambhala, y esta es su historia. Según los antiguos mitos del Himalaya, Shambhala es un reino mítico escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas de la cordillera del Himalaya. Un lugar de paz y equilibrio, una ciudad en la que habitan los iluminados y monjes casi inmortales. Una ciudad que solo habitaría en la leyenda de no ser por el artista ruso Nikolai Roerich, quien se obsesionó con encontrarla durante los años 30. Prueba de ello fueron sus viajes por el norte de la India en busca de su ubicación geográfica,
de las cuales quedan algunos diarios y pinturas sorprendentes. Aunque nunca afirmó haberla encontrado, muchos biógrafos especulan que Roerich habría llegado a caminar entre sus calles, pero que evitó contar al mundo su descubrimiento, pues todavía se encontraría poblada. Al margen de esta polémica, el Dalai Lama ha afirmado públicamente que Shambhala existe. No es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno tenga el mérito y la asociación kármica real, uno no puede realmente llegar allí. Pero a pesar de que para la mayoría de budistas se trata de una representación espiritual, para muchos occidentales se trata de un lugar real, oculto en algún lugar de las montañas. Fue así como el novelista James Hilton la inmortalizó en su novela Lost Horizon de 1933 con el nombre de Shangri-La, una tierra de felicidad permanente, aislada del mundo exterior. Imagen que fue retratada en la película Lost Horizon. En la actualidad todavía existen aventureros que buscan la mítica Shambhala, aventureros que regularmente se encuentran con guías y monjes que de vez en cuando les cuentan cómo son sus plazas y edificios. Una ciudad perdida entre la cordillera del Himalaya, una ciudad de amor, de felicidad eterna. ¿Cómo explicar esa eterna búsqueda de la felicidad de esta ciudad religiosa perfecta, doctor Forero? Gran parte de las culturas han construido mitos en torno a la búsqueda de una sociedad perfecta, en donde se encuentre un orden específico, en donde haya una conciliación con la naturaleza o con una norma religiosa específica. No solamente tenemos este ejemplo que se da en términos del Himalaya, sino también tenemos la Ciudad de Dios de San Agustín, o la Utopía de Tomás Moro, o también tenemos los diversos experimentos de fundar sociedades utópicas, como lo de los jesuitas en el Paraguay en el siglo XVI. Esa es una idea muy importante, pero también en este caso es muy importante ver el contenido religioso y espiritual que tiene, como un lugar sagrado, en donde existe una comunión permanente con el escenario propio de la sociedad y la naturaleza. Esa es una idea muy propia de las sociedades que ha estado permanentemente relacionada con diversas tradiciones a nivel mundial. Vea, el Dalai Lama dice que existe. Existe como una visión religiosa, como si tú tienes unos méritos espirituales y superas una serie de escenarios kármicos, puedes llegar a esa conciliación. Si tú lo ves dentro de esa cosmogonía, es una relación muy propia también con el nirvana, en donde puedes llegar a un proceso de comunión dentro de una sociedad utópica. O sea, es una ciudad espiritual. Espiritual. Hay también historias de que hay gente que la ha visto y caminado, pero que es tan perfecta que no le quiere contar al mundo, como el explorador ruso que vimos. ¿Usted cree desde el punto de vista sociológico y de que el Himalaya es tan inexplorado que es posible que viva ya alguna comunidad de monjes encerrada del mundo que sea Shangri-La o Shambhala? A finales del siglo XIX, varias expediciones, porque esa zona estaba en exploración primordialmente por los británicos, se encontró diversas comunidades que seguían tradiciones budistas tibetanas. Y dentro de esa construcción de budismo, esas ideas estaban enquilosadas en la idea justamente de la perfección y de la idea general de construir esas comunidades. Desde una visión sociológica, lo que nos interesa más allá de esa realidad física es ver cómo esos mitos construyen esa realidad y nos muestran la necesidad de llegar a esos escenarios. Si Shambhala existe, debe ser un pueblo, según usted, de budistas encerrados del mundo meditando. Que viven felices. Que viven felices en una armonía cósmica con el bueno, así podría existir Shambhala, señores. Pero más allá del Dorado, de Shambhala y de Troya, hay más ciudades. Y vamos a hablar de ellas en los próximos minutos. Pero para eso usted tiene que ver estos comerciales, esperar ahí un momento y ya venimos, porque esto es Más Allá.
Continuamos en Más Allá y estoy feliz mirando cómo Stephanie, Miguel Rivera, por acá está Natalia Giraldo, Amparito Castilla de hashtag, un abrazo a ella también. Están todos tuiteando por acá con el numeral de hoy, ¿qué ciudad es Más Allá? También Isabela Torrenegra, Nos Fregamos, José Ruiz Agudelo, El Pai de Quilla. A todos ustedes muchas gracias y nos han colocado imágenes. Bien, hemos hablado de Troya, una ciudad que estaba en la Ilíada, que todo el mundo pensaba que era simplemente ficción y que fue encontrada por un aventurero. Hablamos del Dorado y la ambición de los conquistadores. Y de Shambhala, algo más elevado, algo más espiritual. Pero en el siglo XX, un hombre buscó una ciudad que parecía imposible y se perdió. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está él. Y en su diario describía animales gigantescos que parecen de otro mundo. Se llama la ciudad Z y esta es su historia. Si existe una historia sorprendente detrás de las ciudades perdidas, es la de la ciudad de Zeta. Una historia que se conecta con la del militar y explorador británico Percival Fawcett. En 1906, Fawcett viajó a Brasil para cartografiar un área de la selva en la frontera entre ese país y Bolivia por encargo de la Royal Geographical Society de Inglaterra. Obsesionado con los secretos de la jungla, el explorador se internó en la Amazonía y afirmó ver una anaconda gigantesca de 19 metros de largo, por lo que fue extensamente ridiculizado por la comunidad científica. Asimismo, describió otros animales misteriosos, desconocidos para la zoología, como la araña gigante apazanca, una criatura del tamaño de un perro. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una extraña estatuilla encontrada entre los bosques y el llamado manuscrito 512. El manuscrito 512 es un documento histórico que se encuentra protegido en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y que menciona la existencia de una ciudad desconocida, con rasgos de una civilización altamente desarrollada de tipo grecorromano. Ciudad que habría sido avistada por soldados y exploradores portugueses, a la que Fawcett llamaría la ciudad Z. El 20 de abril de 1925, el explorador preparó lo que sería su última expedición. Partió de Cuiabá, acompañado por 2 arrieros brasileños, 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. El último mensaje de la expedición databa del 29 de mayo de 1925, cuando escribió una carta a su esposa, en la cual le decía que estaba listo para entrar en territorio inexplorado en el antiguo Xingu, acompañado de sus ayudantes Jack y Raleigh Rimmel. Desde entonces nada más se supo de ellos. El explorador había desaparecido para siempre. La leyenda de la ciudad Z se esparció por el mundo. Docenas de libros, series y una película rodada en Colombia en 2016 quedaron como testamento. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. ¿Cuál fue el destino de Fawcett? ¿Fue asesinado por los indígenas como muchos aseguran? ¿O encontró algo tan sorprendente que nunca pudo regresar? Solo el tiempo nos dará la respuesta. La ciudad Z. Un explorador, Fawcett, perdido en la selva para siempre. Historias extrañas sobre animales gigantescos. Documentos históricos reales de los portugueses que dicen haber avistado una extraña ciudad. Una estatuilla que parece romana, que aparece en la mitad de la selva, de la Amazonía. Esto es sorprendente, parece una trama de una historia, pero es la historia del mundo. Que sea falsa, que sea verdadera, no importa, está allí. Doctor Pernet, ¿qué hablar sobre la expedición Fawcett y la ciudad Z? Bueno, hay que decir que en toda la historia de exploración de América hay muchos elementos que se mezclan, la historia real con la leyenda, con la fantasía y también con lo que la gente quería ver. Por ejemplo, lo digo porque ahora tú hablabas de todos esos seres en que mencionaba Percival Fawcett que le parecían fantásticos. Cuando llegan los europeos a América, obviamente muchos animales, muchos seres vivos que no conocían les parecen que son fantásticos. Cuando encuentran a un manatí, llegan a decir que es como una sirena.
y no hay nada más lejano que un manatí y una sirena. El punto es que la expedición sí existió, el manuscrito existe y lo más probable es que sí estén hablando de una ciudad o un asentamiento que fue percibido por soldados de Portugal y que luego fue perdido. En la búsqueda de Fawcett hay muchos lugares que no se han llenado. Su pérdida se puede deber a muchas razones, entre ellas que fue perseguido y fue muerto por indígenas de la zona. Pero lo que sí es muy probable es que sí haya ciudades, por ejemplo, del Amazonas o de Centroamérica que no hayan sido encontradas todavía. Cuando hablamos de ciudades estamos hablando de asentamientos con algunas construcciones en piedra. No esperemos encontrar la gran metrópoli que no se ha visto. Pero lo más importante es que esas ciudades no solamente guardaban riquezas materiales, sino que guardaban conocimiento. Y muchas veces lo importante de rescatar el pasado es que rescatemos ese conocimiento. Justamente en Brasil, guiados por exploración de Percival Fawcett, se han insertado muchas expediciones al Amazonas que han encontrado tesoros tan grandes como, por ejemplo, la Tierra Negra, la Terra Preta, que es la tierra que usaban los indígenas de esa zona para hacer todo el abono de sus cultivos y que hoy en día es la gran esperanza para resolver la hambruna de muchos países. Es decir, todas las ciudades perdidas de América por encontrar no solamente albergan oro o plata o riquezas, sino mucho conocimiento que todavía está por encontrar y que la historia y la antropología y la arqueología están por descubrir. Doctor Pernet, rápidamente, esta ciudad, la ciudad Z, que él la llama así, porque es por documentos y por gente que le dice, porque él también tiene un montón de indígenas que dicen queda por acá, por eso se va para allá. Es una zona inexplorada en realidad. ¿Usted cree que podría existir? O sea, que realmente la ciudad que buscaba Fawcett, llámese como sea, Paitití, como sea, ¿existe y está en la selva? No sé si esa en particular sí exista, pero sí creo que hay asentamientos que no han sido encontrados. Lo que importa es que se pueden ver todos los días noticias de comunidades indígenas que se encuentran o de ciudades en Centroamérica que aparecen, o hasta aquí mismo en Colombia se encuentran enterramientos, se encuentran cementerios. Lo que importa es que entendamos que al acercarnos a esas ciudades del pasado tenemos que hacerlo con respeto, con deseo de conocer, con deseo de explorar y no nada más como lo hacían los españoles, con deseo de explotar y de arrasar con todas las riquezas. Doctor Forero, este señor Fawcett se viene desde Inglaterra. Esto es como una mente imperialista, ¿no? Voy a buscar allá entre la selva algo, pero él, mejor dicho, arroja todo y desaparece. ¿Qué le pudo haber pasado a Fawcett? ¿Usted qué cree que le pasó? Hay distintas hipótesis que se pueden dar y hay una relación muy importante, este proceso de exploración que se da a finales del siglo XIX con los procesos que se dieron en El Dorado en el siglo XVI. Hay distintas relaciones. Varios de los exploradores que tuvieron este tipo de procesos o murieron por enfermedades como la malaria, como tal, como procesos, o también fueron a través de peleas con las comunidades indígenas que se tienen en la zona y fallecieron. Es muy interesante ver cómo estos procesos tienen una conexión cultural interesante. Fawcett es la cuna también de la idea de Indiana Jones, a partir digamos, de esa idea general que se da a partir de la cultura cinematográfica. Sí, claro, es que para hacer Indiana Jones en parte se basaron en Fawcett, el gran explorador perdido de la ciudad. Como gran explorador perdido. También cabe resaltar que a partir de diversos estudios que se han venido generando, sabemos que más de 1 millón de indígenas pueden vivir en la selva amazónica. Entonces no hay nada descabellado encontrar aglomeraciones urbanas que tengan la capacidad de tener desarrollos técnicos, tecnológicos, conocimientos importantes a partir de cada una de estas zonas. Entonces ahí se unen y se reúnen gran parte de nuestras historias en el proceso de exploración, como un continente latinoamericano que todavía es rico en descubrimientos y al cual vamos a poder tener, digamos, un contacto mucho más fuerte. ¿Usted cree que esa ciudad Z, aquí en este momento histórico, puede estar allá, entre la selva, en este momento? Yo creo que en varios lugares del mundo, que en un mundo globalizado, con altos niveles de tecnología, todavía hay ciudades en el mundo y en la historia que todavía no conocemos y que todavía están en un proceso de exploración. ¿Qué tan fiable, señor historiador, puede ser el documento portugués 512?
¿Qué tan fiable puede ser lo que están diciendo, que vieron una ciudad casi como las griegas? No es muy fiable en el sentido de que, como decía ahora, mucho de lo que se ha contado sobre América en Europa está mediado por la fantasía de los conquistadores. Son gente que viene de la Europa casi medieval. Todavía están los mitos, está el mundo de los dragones, está el mundo de la Biblia. Hay una sensibilidad que está muy permeada por historias fantásticas, y lo más probable es que mucho de lo que vieron en América, sin duda sí lo vieron, pero cuando lo cuentan, cuando lo narran en sus crónicas, obviamente hay mucho de exageración y mucho de fantasía en sus historias. ¿Y qué probable hay, señor Forero, de que esta búsqueda haya sido impulsada no solo por él, sino por toda esa mentalidad inglesa, imperialista que está invadiendo el mundo? Porque los grandes exploradores estos que buscan, Schliemann y todos estos, vienen de los países imperialistas. Sin gran duda, esa era de los descubrimientos, esa era que inicia la globalización como tal, desde el siglo XV en adelante, empieza a ver el mundo como un escenario al cual debe conocer cada una de sus riquezas. Y esa visión imperialista pues está muy presente. Hasta el día de hoy el proceso para encontrar justamente el galeón San José pues está muy mediado, digamos, por esa idea general de descubrimiento. Y esa es una parte muy importante de nuestra historia y de la forma en que nos ven desde fuera, esa idea, digamos, europea, y de la forma en que nos vemos. Cabe recordar que, por ejemplo, nuestra ciudad perdida en Santa Marta la encontramos hace menos de 40 años. Que es la nuestra, pero eso la hablaremos después. Después de comerciales no vamos a hablarles de Santa Marta ni de San Agustín, eso es para otro programa, pero les vamos a hablar de una ciudad perdida colombiana y van a ver imágenes. Aquí Joana Arenas les va a contar algo de eso, pero para eso tiene usted que quedarse ahí frente al televisor y esperar un ratico, porque ya volvemos y esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y me sorprende lo que están escribiendo. Por ahí hay varios tuiteros que dicen que escucharon como una psicofonía, yo no sé. Por favor, vean el programa en YouTube, porque tenemos canal en YouTube, y ahí pueden revisarlo a ver si hay una tal psicofonía o no. Eso nos están escribiendo. También pueden seguirme a mí como @cruzescribiente en Instagram y en Twitter. Pero a esta hora, desde el estudio 47, se encuentra Joana Arenas. Joana, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Hoy les quiero compartir una historia muy interesante, y es que en Colombia también tenemos una ciudad perdida y está ubicada en el municipio de Falan, al norte del Tolima. Y mire, esta ciudad está llena de túneles, de escaleras, de estructuras bastante grandes hechas en piedra y que se utilizaron en el tiempo de la Gran Colombia para a través de estos túneles y de estas estructuras guardar riquezas tanto de oro como de plata, porque se cuenta que en este territorio había una cantidad de minas que sirvieron para que los españoles sacaran de allí provecho. En el territorio, en el Tolima, se conocía un poco de esta historia, pero quizás era tal vez por los rumores de la gente que vivía allí, por las leyendas que se contaban en este sector. Pero solo fue hasta 1987 cuando el periodista Roberto Tovar Gaitán, a través de su programa Colombia Oculta, llegó a este lugar, redescubrió estas estructuras y las mostró a Colombia a través de la televisión nacional. Recordemos, Esteban, que usted le hizo una entrevista hace algunos meses a Roberto Tovar Gaitán, donde cuenta toda esta historia, cómo fue este proceso para redescubrir la ciudad. Estas imágenes que ustedes ven las pueden encontrar en la página de robertotovargaitan.org, y el programa en el que Esteban entrevista a Roberto y él cuenta toda esta historia lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Red Más TV. Allí pueden ubicar esta historia y él cuenta ahí todos sus aspectos. Mire, hay algo bastante curioso. Él dice que cuando era joven asistió a este lugar con su abuelo, que lo invitaba a recorrer varias partes del territorio nacional, y él vio por primera vez estas ruinas cuando era muy joven y prometió ante estas ruinas que volvería, que regresaría allí para dejar un registro televisivo de esta ciudad perdida de Falan.
Curioso o no, el hecho es que años después, con su programa, regresó hasta Falan, filmó y contó toda la historia de estas estructuras que ustedes pueden ver a través de estas imágenes. Y mire, en la actualidad estos recursos, esta estructura, sirven como reserva ecológica. Hay un parque ecológico en este lugar y se está realizando ecoturismo con estas estructuras de Falan. En el 2017, Roberto Tovar regresó hasta allá, entrevistó a las personas que están manejando el parque ecoturístico y también esta historia la pueden ver en su canal, en su página de internet, robertotovargaitan.org. No sé si nuestros invitados conocían de esta historia, pero usted, Esteban, sí conoce a mayor profundidad y de mano propia de Roberto Tovar esta historia de la ciudad perdida de Falan en el Tolima. Sí, es una cosa muy interesante y también para los televidentes. Hay que ir hasta allá, es un lugar muy bonito. Ustedes pueden encontrar, es una caminata. Realmente hay muchas edificaciones en ruinas. Realmente son españolas, sí son españolas. Lo que no sabemos realmente es para qué eran. Mucha gente todavía habla de que era una simple mina y tiene una batería defensiva, que eso sí está ahí. Otros dicen que era simplemente una mina de un señor español y tuvieron tanto oro o sacaban tantos recursos que construyeron eso, pero no hay lugares de habitación, o sea, no hay casas, por lo cual no sería una ciudad, sino un enclave minero, que se abandonó. ¿Cuándo? No sabemos. Pero realmente sigue siendo un enigma. Yo creo que es uno de los lugares más enigmáticos del país en cuanto a estructuras perdidas o ciudades perdidas, porque solo hasta los años 80 se redescubrieron y, como ustedes ven en las imágenes, estaban bastante desmontadas y dentro de los documentos coloniales no se hace mención, sino simplemente se dice que ahí hay unas muy ricas minas, por lo cual también se cree que el dueño las escondió hasta de la corona española para que no le cobraran impuestos o algo así. Sí, Esteban, también Roberto Tovar comenta que él le pasó algunos mapas que encontraron del territorio a lo que era en esa época Colcultura, que ellos no hicieron mayor cosa con estos mapas, mayor investigación, que el caso se quedó hasta ahí, pero él asegura que esta ciudad perdida de Falan es solo el 10% de las estructuras que se pueden encontrar alrededor de este territorio o en el Tolima, porque dice que en esos mapas que ellos descubrieron a través de su investigación hay muchas más estructuras, pueden haber muchas más estructuras perdidas que están, por supuesto, tapadas por la selva y por la vegetación del territorio. Un misterio que todavía nos falta resolver. ¿Algo más, Joana? No, Esteban, esta es la historia de la ciudad perdida de Falan. Quiero que también, si ustedes quieren saber más de esta historia, ingresen a nuestro canal de YouTube, Red Más TV, y busquen la entrevista de Esteban Cruz a Roberto Tovar Gaitán. Ahí pueden ampliar más esta información. Bueno, gracias, Joana. Nos vemos en 8 días. Chao, Esteban. Gracias. Señor Pernet, señor Forero, y aquí vamos a cerrar el programa y quiero cerrarlo como deberíamos hacer. Ciudades perdidas en Colombia. Encuentro en esto que es de Falan. ¿Para usted qué es? Bueno, en Colombia ha habido y hay ciudades perdidas y muchas ligadas a la explotación de los españoles en América. Por ejemplo, sabemos que la primera ciudad que se hizo en Colombia se llamó Santa María Antigua del Darién, que alcanzó a funcionar como un asentamiento español, pero que por divisiones internas de sus gobernantes llegaron a matarse entre ellos. Pedrarias Dávila era su gobernante, pero justamente por la ambición y las guerras internas hicieron que la población se exterminara y que ahora solamente queden ruinas de ella en la zona del Darién. Igualmente, ya más adelante, en el siglo XIX, siglo XX, se van a construir pequeñas ciudadelas justamente ligadas a la explotación de los recursos económicos. Por ejemplo, en el Magdalena, en la zona bananera, existe una pequeña ciudadela construida por los gringos de la compañía bananera de la United Fruit Company, que justamente García Márquez la menciona en su novela como el gallinero que está rodeado como de unas redes eléctricas. Todas esas son ciudades que hacen tanto los españoles como luego la compañía estadounidense para acompañar su explotación económica, y este lugar que acabamos de ver es muy similar a ellos.
Señor Forero, ¿usted piensa que esto puede ser una ciudad perdida? O, además le pregunto, ¿pueden haber ciudades perdidas en este momento en Colombia que de pronto se descubran? Yo creo que en las diversas etapas históricas que han conformado el territorio nacional, desde los indígenas y la era precolombina hasta asentamientos del siglo XIX, hay todavía información poco detallada y explorada en torno a que pueden existir diversos tipos de ciudadelas, ya sean como asentamientos humanos, ya sean con fines económicos, con fines militares. Sabemos claramente que en muchas de las zonas, sobre todo llanos orientales, Orinoquía, todavía hay construcciones militares que buscaban cuidar rutas, ya sea económicas o que por su posición estratégica cubren un papel importante. Entonces es muy importante y muy interesante seguir en procesos de exploración y unir cómo cada uno de estos procesos nos dan una visión mucho más amplia sobre la riqueza histórica del país. Bueno, señores, ya estamos a punto de terminar, pero me gustaría una frase en la que usted pueda decirnos qué piensa de las ciudades perdidas. Una frase. Lo que pienso es que la exploración continúa y donde haya civilizaciones hay ciudades y siempre se podrán encontrar muchas en Colombia y en todo el mundo. Por eso le pedí una frase al doctor Pernet, porque es muy concreto. Yo tengo ¿Ustedes? Sí, una, rápido. Las ciudades perdidas es la fusión entre la imaginación y el conocimiento. Wow, eso va para Twitter. Y ustedes sigan tuiteando con el numeral Ciudades Más Allá. Muchas gracias, nos vemos en 8 días. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.